Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Emiliano. Hoy yo les voy a hablar sobre lo que es sobre lo que son los algoritmos. Hoy vamos a adentrarnos en este tema porque los algoritmos van a ser nuestra base para todo programador. Siempre este tema ha sido, digamos, el que nos define más o el que nos abre más el panorama de lo que es la programación. Pero vamos a ver qué es un algoritmo y su definición dice que es un conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema. Esto quiere decir que un algoritmo van a ser los diferentes pasos que vamos a nosotros a crear para darle solución a un problema. Eh, Antes que nada, podemos recordar que los algoritmos los utilizamos prácticamente en cada momento quizás de nuestra vida. Eh, los hemos visto quizás físicamente, pero de cierto modo no entendemos qué es un algoritmo, ya que la palabra nos hace creer que tenemos que tener unos conocimientos de matemáticas o de programación muy avanzados para poder entenderlos. Pero la verdad es que los algoritmos los podemos encontrar en un recetario de cocina, hasta en un instructivo para armar una tele, bueno, conectar la tele, perdón, armar una figura, etcétera. Pero nuevamente les decía, este algoritmo nos va a servir para dar solución a un problema. Pero nosotros primero debemos de analizar cuál es el problema, cuál es su raíz, qué es lo que origina. Y sobre todo lo más importante es encontrar la solución más factible a ese problema, ya que un problema puede tener diferentes soluciones o diferentes caminos, pero solamente va a haber uno, el cual nos va a hacer más sencillo el poder resolverlo. Eh, para mí yo pienso que la programación es algo que ayuda a pensar, porque los ejercicios para resolver problemas, para desarrollar nuestra lógica, eh, hacen que quizás pasemos días enteros pensando en resolver un problema. Y la lógica nos va a ayudar mucho a poder solucionar esos problemas y de una manera más óptima. Claro que la lógica no es algo con lo que se nace, sino que bueno, algunos llegan a tenerla ya un poquito más desarrollada que otros, pero todo es a través de práctica y de pensar, de no desesperarse y pensar. Pero para esto nosotros vamos a ver lo que es un diagrama de flujo. Y un diagrama de flujo no es más que la representación gráfica de nuestro algoritmo, solamente que tiene ciertas condiciones, en este caso los símbolos que se van a ocupar para que nosotros podamos hacer nuestro diagrama de flujo. Entre ellos encontramos los símbolos que les muestro en esta tabla. Hay otros símbolos más, pero esos son los principales que vamos a utilizar para hacer nuestros diagramas de flujo. Entonces el primero es un símbolo, es el de como un tipo óvalo que se llama terminal, y este va a indicar el inicio y el fin de cada uno de nuestros diagramas de flujo. Es muy importante conocer esto. Después viene lo que es la entrada y salida de datos, que este nos va a ayudar a, digamos, a mostrar mensajes en pantalla para pedir los datos o simplemente para mostrar algún mensaje. Luego viene el de decisión. En el de decisión no es más que nada que van a haber dos criterios, si es falso o si es verdadero. Y si es verdadero, vamos a hacer que ejecute un cierto proceso. Y si no, si es falso, entonces que ejecute otro. Eh, es algo que nos vamos a topar muchas veces en la programación, y es importante tener estos conceptos muy bien fundamentados para después, a la hora de pasarlo a código, nosotros podamos entenderlo de una mejor manera. Luego viene el de proceso. En el de proceso es donde vamos a poner todas las operaciones que tenemos que hacer para poder darle una solución a nuestro problema. Eh, y por último vienen lo que son las líneas de flujo de información, las cuales van a darle un orden a lo que va a ser nuestro diagrama de flujo, el que va a decir eh, qué es lo que sigue, si se va a ejecutar un proceso, una decisión o una entrada o salida de datos. Entonces, ya que tenemos estos conceptos, entendido estos símbolos, ahorita vamos a hacer un ejercicio de lo que es hacer la suma de dos números, algo muy sencillo. Vamos a crear nuestro algoritmo para hacer la suma de ambos números,
y también vamos a mostrar lo que es crear un pseudocódigo, que es algo ya más cercano a lo que es el código, y posteriormente lo estaré haciendo en Java y en C++. Lo hago para que ustedes vean que el algoritmo que vamos a crear en nuestro diagrama de flujo va a poder aplicarse en estos dos lenguajes de programación, y que no importa que sean diferentes, sino que la lógica que tengamos al desarrollar y crear nuestro algoritmo esté bien hecha, porque realmente no importa si sabes el lenguaje de programación, sabes la sintaxis o todos sus métodos, sus clases, etcétera, sino que sepas simplemente resolver el problema. Ya lo otro es lo de menos. Entonces, bueno, vamos a empezar a hacer nuestro diagrama de flujo. Yo lo voy a hacer en lo que es Word, aquí, un documento en blanco, para no irme lejos para buscar otros software, ¿no? Entonces nos vamos a ir a la pestaña insertar y vamos en formas, en la sección de diagramas de flujo. Entonces vamos a seleccionar que va a ser el de nuestro inicio, lo creamos y le ponemos inicio. Ok, entonces con esto ya le dimos ya empezamos nuestro diagrama de flujo, pero antes tenemos que resolver el problema. Tenemos que ver qué es lo que tenemos que hacer para poder llegar a nuestra solución. Y principalmente hay que pensarlo antes de escribir el código y antes de hacer nuestro diagrama de flujo, ya que nuestro diagrama de flujo va a ser nuestro instructivo para poder hacer nuestros programas. Entonces, primeramente, si vamos a hacer la suma de dos números, necesitamos pedir el primer número, después vamos a pedir el segundo número, posteriormente haremos una operación y finalmente estaremos imprimiendo lo que es nuestro mensaje. Quizás alguien pueda tener otra solución a la suma de dos números, pero yo creo que esta es en la que todos coincidimos. Entonces nos vamos otra vez a insertar y ahora vamos a pedir nuestro primer número. Vamos a seleccionar la forma de datos, que es la que vimos en la diapositiva. Nos vamos a dar texto y vamos a decirle que introduzca el primer número. A donde vamos a guardar nuestro número, vamos a llamarle N1. Y ya que tenemos pues nos falta hacer nuestro pedir nuestro segundo número. Simplemente copiamos y pegamos, y aquí vamos a ponerle introduce el segundo número, y a nuestra variable vamos a cambiar el nombre para que no se confunda y sea N2. Entonces, ya que tenemos ahora bien ya los dos números, lo que falta es hacer nuestra operación, hacer nuestra suma. Entonces vamos a formas y vamos a elegir nuestro símbolo de operación, y vamos a poner que suma va a ser igual a N1 más N2. Entonces aquí ya tenemos nuestra operación, y ahora lo único que nos hace falta es mostrar nuestro resultado. Vamos a pegarlo, otra vez el de entrada y salida, y simplemente vamos a quitar el texto y le vamos a poner que el resultado de la suma fue de, y vamos a agregarle nuestra variable suma. Esto va a hacer que muestre el mensaje y también nos muestre el contenido que hay en nuestra variable suma, que es el resultado de esta operación. Entonces, ya que tenemos esto, nada más nos hace falta poner el fin de nuestro programa, obviamente las líneas de flujo que nos van a indicar el orden. Entonces vamos a pegarlo y vamos a hacer nuestro fin. Yo lo voy a poner aquí, vamos a ponerle fin. Entonces ahora ya nos falta nada más poner nuestras líneas de flujo para que tenga un orden y sepamos que siguen. Entonces de inicio vamos a repasarlo, pide el primer número y lo leemos, luego pedimos el segundo número, también lo leemos, y ya posteriormente hacemos nuestra operación de suma
Y ya que la tenemos, entonces ahora mostramos el resultado en la pantalla y con esto le damos fin a nuestro programa, nuestro algoritmo. Entonces ya tenemos aquí nuestro algoritmo hecho para la suma de dos números. Ahorita vamos a hacer un pseudocódigo. Un pseudocódigo, como les dije, es un poquito algo ya más cercano a lo que es en lo que es un lenguaje de programación, pero el pseudocódigo nos va a ayudar a entender cómo es que un compilador va a ir, digamos, va a compilando el programa y cómo es que un programa se ejecuta, cómo es que ejecuta las líneas de código y tengamos una perspectiva de lo que es ya programar en un lenguaje de programación como tal. Entonces van a ver cómo lo voy a hacer en un pseudocódigo, cómo los voy a hacer en Java, cómo lo voy a hacer en C++, y se van a dar cuenta que hay una relación entre ellos. Solamente para mí, solamente cambia lo que es la sintaxis y de cierto modo las bibliotecas o los paquetes que tengamos que importar o incluir dentro de lo que va a ser nuestro programa. Entonces vamos a hacerlo. Yo les recomiendo este programa que se llama PCInt, lo pueden descargar, es libre y en este nos va a ayudar a hacer nuestro pseudocódigo. Entonces, como vimos aquí en la parte derecha donde dice comandos, nos muestra los símbolos que acabamos de ver de un diagrama de flujo, el de escribir, el de leer, el de asignar, que sería el de operaciones, y el de sí, entonces, que vendría siendo el de, ¿cómo se llama? El de decisión. Entonces simplemente podemos dar clic o simplemente podemos poner las palabras reservadas que nos muestra de este lado, es el de escribir y el de leer. Yo lo voy a hacer escrito, entonces vamos a poner escribir y vamos a poner nuestro mensaje de que introduzca el número. Y ahora, ya que tenemos el mensaje, tenemos que leer ese número y voy a dar una variable. En este caso vamos a escribir leer y vamos a darle n1. Nuevamente ahora vamos a darle a escribir y vamos a ponerle introduce el segundo número y nuevamente vamos a leerlo y guardarlo en nuestra otra variable. Ya finalmente vamos a hacer nuestra operación de que suma va a ser igual a n1 más n2 y finalmente vamos a hacer vamos a poner nuestro mensaje que diga la suma fue t y vamos a poner nuestra variable suma. Entonces con esto vamos a repasar, pide el primer número, lo va a leer, nos vamos a dar el mensaje de que lea el segundo, lo va a leer, va a hacer la operación y finalmente va a mandar el mensaje junto con la suma que ya hicimos. Entonces ya que escribimos aquí nuestro pseudocódigo, vamos a darle aquí en ejecutar y nos muestra esta pantallita y nos pide el primer número. Vamos a darle 3, en el segundo número vamos a darle 2 y nos muestra que el resultado de la suma fue 5. Entonces vimos que nuestro algoritmo ya lo pasamos a pseudocódigo y sí funcionó muy bien. Entonces ahora vamos a pasarlo a un lenguaje de programación para que podamos ver cómo se haría, ¿no? Para que tengamos el concepto, la idea. Posteriormente mis compañeros o yo estaré ayudándoles a entender qué es la compilación, la interpretación y cómo está compuesto un programa. En este caso me parece que vamos a manejar Java. Yo ahorita lo hacen en Java y C++ para que se den una idea nada más. Van a haber cosas que quizás no entiendan, pero no se preocupen, más adelante se los vamos a explicar. Entonces aquí abrí mi editor de texto, voy a crear mi archivo y lo voy a guardar en el escritorio. Vamos a ponerle suma.java. Aquí vamos a importar un paquete que nos va a servir para leer nuestras variables. Creamos nuestra clase y nuestro método principal.
Y ahora vamos a declarar nuestras variables. Dimos que en el pseudocódigo nada más poníamos las variables y ya aquí tenemos que declararlas, ya sea al principio o durante lo vamos leyendo, pero yo creo que como por tener un buen, una buena, ¿cómo llamarlo? Una buena forma de programar, lo declaramos al inicio. Entonces vamos a declararle que va a ser tipo entero y que va a ser n1, n2 y suma. Vamos a declarar nuestra variable de entrada, que es de tipo scanner, que es el paquete que importamos. Y ya que tenemos esto, ahora sí ya podemos mandar los mensajes para poder pedir nuestras variables. Entonces vamos a ponerle system.out.println y vamos a poner el mensaje que diga introduce el primer número. Y para leerlo simplemente vamos a decir que n1 va a ser igual a entrada .next int. Y ahora ya tenemos nuestro primer número. Ahora vamos por el segundo, es el mismo procedimiento. Vamos a ver el mensaje, le introduce el segundo número. Vamos a leer nuestra variable, digo que lea el archivo y lo asigne en nuestra variable. Y ya que tenemos esto, vamos a hacer nuestra operación. Vamos a decir que suma va a ser igual a n1 más n2. Ya con esto, ahora simplemente vamos a mandar nuestro mensaje en pantalla. Vamos a decirle que system.out.println y vamos a poner la suma fue de, y vamos a ponerle este signo de más, significa concatenar, y vamos a ponerle suma, punto y coma y listo. Con esto ya está hecho nuestro programa en Java. Si vemos y comparamos con el pseudocódigo, podemos ver que hay una cierta relación, sobre todo en que la operación es la misma, o sea, no cambia nada. Y ahora vamos a ejecutarlo. Primero tenemos que compilarlo, pero primero me voy a mover a la carpeta donde lo tengo y ahora sí vamos a compilarlo. Si hubiera un error nos los mostraría de inmediato, y si no, quiere decir que el programa ya está compilado y ya está listo para ejecutarse. Entonces aquí ya mostró que todo está bien y vamos a ponerle para ejecutarlo. Entonces entra y ya nos pide introduce el primer número, vamos a darle 10, y se introduce el segundo número, vamos a darle 9, y nos muestra que nuestra suma fue 19. Vemos que fue algo sencillo. Ya cuando tenemos una idea de lo que es el algoritmo, de que ya planteamos algoritmo, nuestro diagrama de flujo, ya es fácil nada más pasarlo a lo que es código. Entonces ahora vamos a hacerlo en C++. Vamos a llamarlo igual, solo que la extensión es cpp, y le damos guardar. Aquí vamos a incluir nuestra librería iostream. Vamos a ponerle using namespace std y nuestro método main. Aquí también vamos a declarar nuestras variables de tipo entero, n1, n2, suma. Pero aquí no estamos declarar una variable de entrada ni nada. Aquí nada más simplemente vamos a ponerle code. Ponemos dos veces los signos de menor y nuestro mensaje. En este caso va a ser introduce el primer número. Vamos a poner esto, vamos a poner ndl, que significa que haga un salto de línea. Ahora sí vamos a leer nuestra variable con la palabra sin.
es el mayor, y aquí nada más ponemos N1, ponemos punto y coma, y ahora vamos por nuestro segundo número. Entonces igual vamos a poner co, introduce el segundo número. Aquí voy a poner un salto de línea y vamos a leer nuestra variable n2. Y ya que lo tenemos, ya sabemos que tenemos que nuestra suma. Si se nos olvida, pues regresamos a nuestro diagrama de flujo y nos quedamos en esta parte. Entonces vamos a hacer nuestra suma. Va a ser igual, es minúscula, a n1 más n2. Nuestro punto y coma, y con esto ya hicimos nuestra operación y simplemente falta poner el mensaje en pantalla. Entonces en el code y ponemos la suma fue de, vamos a ponerle ahora nuestra variable suma y punto y coma. Finalmente nos ponemos return 0 porque es un método entero y necesita que regrese algo. Entonces con esto ya está finalizado nuestro programa en C++. Si lo comparamos con el de Java, vemos que tiene una cierta relación, y sobre todo si lo comparamos con nuestro pseudocódigo, también vemos que los pasos son lo mismo, solo que aquí son un poco más literales, y en esta parte ya manejamos la tecnología que nos ofrece cada lenguaje o su sintaxis. Entonces ahora vamos a compilarlo y ejecutarlo. G++, vamos a ponerle suma.cpp-o, vamos a ponerle suma. Si hubiera igual un error, nos mostraría aquí luego de qué se trata, y nada más había que ver de qué es y corregirlo. Como todo está bien, simplemente nada más damos suma, enter, y se introduce el primer número, vamos a ponerle 7, y entonces el número, otra le damos 7, y nos muestra que la suma fue de 14. Entonces vemos que realmente para poder llegar a hacer el código, primero tenemos que resolver nuestro problema. Primero tenemos que entenderlo, ver qué es lo que se nos pide y buscar una solución óptima para y hacer nuestro diagrama de flujo para que nos sirva como una guía para poder después escribirlo al código. Los diagramas de flujo se van a ocupar siempre. Esto nos va a servir para que vayamos desarrollando nuestra lógica y que nosotros nos demos cuenta de cómo plasmamos nuestras ideas o nuestra forma de pensar dentro de lo que son los diagramas de flujo. Bueno amigos, por mí ha sido todo. Así acabamos lo que fue lo que son los algoritmos. Si hay alguna duda, no olviden mandarle un mensaje aquí al canal, en los comentarios, suscríbanse. Y posteriormente voy a tratar de subir videos que estén más en pseudocódigo, para que también los vayan haciendo con nosotros y vayan desarrollando esa parte de su lógica antes de que quieran ya programar, porque a veces a algunos sí se nos dificulta y a otros no. Entonces primero hay que iniciar desde cero para que podamos tener un mejor concepto y entender mejor las tecnologías. Entonces bueno, me despido y hasta luego.